Hoy en día es importante analizar las diferentes posturas que nos ayudan a explicar cómo se comporta la sociedad en una estructura de clases. Analizaremos la escuela desde una postura marxista, lo cual nos vamos a apoyar de 4 autores, que son Althusser y la escuela como aparato ideológico del Estado, Baudelot y Stablet, teoría de las redes escolares, Bowles y Hintis, escuela y capitalismo industrial, e Iván Illich, la desescolarización de la sociedad y el currículum oculto. Iniciaremos con Althusser, ideología y aparatos ideológicos del Estado. Althusser considera como aparatos del Estado a los elementos que regulan y reprimen una sociedad creados en 2 niveles. El primero contiene a las instituciones gubernamentales como son el gobierno, el sistema de administración y recaudación con sus respectivas formas de sancionar, y el segundo plano relativo a las funciones formativas como son la religión, la educación formal en las escuelas, la familia y los gremios en artes y ciencias. El Estado es concebido como aparato represivo que permite a las clases dominantes asegurar su dominación sobre la clase obrera. Es la fuerza de ejecución y de intervención represiva al servicio de las clases dominantes. ¿Qué son los aparatos ideológicos de Estado? Son cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. Tenemos aparatos ideológicos de Estado religiosos, en el cual se encuentran las distintas iglesias, escolar, el sistema de las distintas escuelas públicas y privadas, familiar, jurídico, político, en el cual se encuentran los diferentes partidos, sindical, de información, como la prensa, radio, televisión, cultural, literatura, artes y deportes. El aparato represivo de Estado funciona mediante la violencia y los aparatos ideológicos de Estado funcionan mediante la ideología. Enfocándonos en la escuela, esta tiene un mecanismo de control en la cual es cierto que se aprenden habilidades, destrezas, conocimientos, pero también se aprenden las reglas de convivencia que debe observar todo agente de la división del trabajo según el puesto que está destinado a ocupar. Reglas de moral y conciencia cívica y profesional, lo que significa en realidad reglas del respeto a la división social y técnica de trabajo. En las escuelas públicas, los alumnos aprenden a someterse a la clase dominante y las escuelas privadas enseñan a dominar a un grupo determinado. Baudelot y Stablet, estos autores son conocidos fundamentalmente por su idea de que la división escolar, a continuación de la red primaria entre una red profesional y una red académica, responde a la división de la sociedad en 2 clases sociales, burguesía, capitalismo y proletariado, clase obrera, donde la red primaria profesional se centra en la reproducción del proletariado y ocupa a los alumnos del modo más económico posible, pedagogía activa y la observación de lo pseudoconcreto con una subcultura que dispone a la aceptación de la dominación de clase, mientras que en la red secundaria superior tiene como base principal los intereses de la burguesía, el cual constituye el elemento superior y se distingue por su educación basada en el culto del libro y valores burgueses. Este aparato escolar es un lugar privilegiado en la superestructura del modo de producción capitalista. Es el único que inculca la ideología dominante sobre la base de la información de la fuerza de trabajo. Así, la escuela enseña a los sujetos de la red primaria profesional cuáles son sus necesidades, los somete a las necesidades que se tienen de ellos como si fuesen sus propias necesidades. Samuel Bowles nació en 1939, es un economista estadounidense y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, donde continúa enseñando cursos de microeconomía y la teoría de las instituciones. Herbert Hintis nació en 1939, es un científico del comportamiento, educador y escritor norteamericano. Él es importante en el campo de economía por sus ideas sobre el altruismo, la cooperación, la teoría del juego epistémico, coevolución, gencultura, los salarios de eficiencia, la reciprocidad fuerte y la teoría del capital humano. Bowles y Hintis nos dicen sobre el principio de correspondencia,
en la cual escribieron La instrucción escolar en la América capitalista en 1976, libro que se ocupa del entorno institucional en el desarrollo del sistema escolar moderno y en el que se postula su teoría de la correspondencia, según la cual existe una correspondencia entre la organización de la escuela y la del mundo del trabajo en la economía capitalista, caracterizada por la subordinación y la dominación. Afirman que el sistema educativo ni suma ni resta el grado de desigualdad ni de represión que se origina en la esfera económica, más bien reproduce y legitima un patrón preexistente para entrenar y estratificar a la fuerza de trabajo. Afirman que existe una correspondencia entre la estructura de las relaciones existentes en el mundo de la producción y en el mundo de la escuela. En su obra, La instrucción escolar en la América capitalista, afirman que existe un isomorfismo entre las relaciones sociales exigidas en el mundo del trabajo y las que se adquieren en el sistema escolar. La correspondencia entre las relaciones sociales de la escolarización y el trabajo explica la capacidad del sistema educativo para producir una fuerza de trabajo sumisa y fragmentada, la experiencia de la escolarización y no meramente el contenido del aprendizaje formal. Es central en este proceso. El sistema escolar socializa de diferente forma según los niveles educativos, desarrollando y premiando en cada uno de ellos las aptitudes y cualidades que caracterizan al buen estudiante y al buen trabajador. Las cualidades premiadas en los niveles inferiores de la escuela y del trabajo son las de sumisión y obediencia, que suponen realizar un trabajo basado en normas externas impuestas. En el nivel medio se premia la seriedad y la fiabilidad, que suponen realizar un trabajo sin una supervisión constante basado en normas externas impuestas. Y por último, en los niveles superiores se estimula la iniciativa y la autonomía, que suponen realizar un trabajo en el que se controlan el proceso y los fines a partir de normas interiorizadas. De este modo, cuanto más se asciende en el sistema escolar, tanto más las relaciones sociales se vuelven menos formalmente autoritarias y se propicia la formación de aptitudes más autorreguladas y autocontroladas. El sistema educativo proporciona a cada individuo capacidades cognitivas, habilidades técnicas, rasgos de personalidad, modelos de autopercepción y credenciales educativas adecuadas a las exigencias del mercado laboral. De este modo, y dado que el ascenso y la permanencia en el sistema escolar dependen de la clase social, las distintas cohortes de estudiantes que abandonan el sistema educativo en los distintos niveles han experimentado y adquirido una socialización distinta, así como unos rasgos de personalidad que se ajustan a la división social del trabajo. Habría que tener en cuenta, además de los distintos niveles de enseñanza, los distintos tipos de escuelas, ya que también en estos se transmiten distintos tipos de relaciones sociales de acuerdo con el patrón, según el cual las escuelas, a las que por lo general acceden los hijos de las clases trabajadoras, inculcan sobre todo relaciones de subordinación e, inversamente, la de las clases dominantes, relaciones de autocontrol. El efecto combinado de nivel de enseñanza y tipo de escuela da lugar a la formación de personalidades diferentes y diferenciadas, aspectos que subrayan especialmente en correspondencia con los diferentes niveles de la estructura ocupacional. Iván Ilich, desescolarización de la escuela. Él nació el 4 de septiembre en Viena y estudió historia, filosofía, teología, sociología y diplomacia. Él sostiene que la escuela se ha convertido en una organización de custodia, porque asistir a ella es obligatorio y se mantiene a los niños fuera de las calles. Además que se aprenden cosas que no tienen vínculo con los contenidos formales. Afirma que la educación debe ser proporcionada a cualquiera que tenga el acceso, pero en cualquier momento de la vida, sin someterse a un programa de estudios estándar, y que los recursos educativos deben de estar a disposición de quien desee hacer uso de ellos. El currículum oculto nos dice que es una estructura y que constituye una forma de instrucción que el maestro o el consejo de la escuela nunca llegan a controlar. Transmite el mensaje de que solo a través de la escuela podrá el individuo prepararse para la vida adulta en la sociedad.
que lo que no se enseña en la escuela carece de valor y que lo que se aprende fuera de la escuela no vale la pena aprenderlo, y es a lo que llamó currículum oculto de la escolaridad. Lo que importa en el currículum oculto es que los estudiantes aprendan que la educación es valiosa cuando se adquiere en la escuela a través de un proceso graduado de consumo, que el grado de éxito de que disfrutará el individuo en sociedad depende de la cantidad de conocimientos que consume y que los conocimientos sobre el mundo son más valiosos que los conocimientos adquiridos del mundo.